Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Cada uno de nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Te adora. Solo sabe decir santo eres tú. Santo, santo, santo. Toda la gloria. Te adora. Mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Aleluya. Gloria. Gloria. Fuerte ese aplauso al Señor con gratitud. Vamos, que brote la gratitud, que fluya, que fluya, que fluya. Oh, Rabashaya la vara, que reverebe, sarara, rabara. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Qué mezcla de emociones recordar la historia, el pasado, vivir el presente, dar pasos así como los que estamos compartiendo ahora, ¿eh? Y cuántas, así como películas nos vienen a la memoria de todos aquellos momentos lindos, gloriosos. Aleluya. No sé cuántos interpretaron cuando Héctor decía que tocábamos el techo con la mano en el primer templo que tuvimos. Y sí, es cierto, no pudimos hacer una plataforma alta porque el techo estaba ahí nomás. Ahí nomás. Era chiquitito. No era una choza, pero no se diferenciaba mucho. Era lo que teníamos. Y ahí comenzamos. Qué lindo que pudieron estar Pablo, Claudia. Qué lindo, hermano Fernando. El otro Pablo, mire, somos una iglesia de muchos Pablos. Y Bárbara. Qué lindo verlos. Y también, no sé si otro pastor está presente, que no lo hayamos visto. Yo quiero también hacer mención que está nuestro hermano Lucas Rosales, que está conectado directo con el inicio de la historia de esta iglesia, porque esta iglesia nació en la casa del abuelo, de los abuelos de Lucas. Y su papá, joven, entregado al Señor, ¿te acordás de Lalo? Yo tocaba el acordeón y Lalo tocaba la guitarra y fue el que discipuló a varios de los músicos. Pero teníamos una cuestión de que los tonos que yo manejaba no eran exactamente los que se manejaban en la guitarra. Entonces
Eduardo, Lalo, hizo algo que fue afinar la guitarra al mismo tono que el acordeón. Y no teníamos problema, estábamos los dos afinados en la misma tonalidad y podíamos funcionar. Cuántas lindas experiencias, ¿ve? Siempre está la manera de podernos relacionar. Bueno, estamos con medio tono de diferencia, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. En la guitarra tienen ese aparatito ahí, el transporte, que pueden correr una cejilla y suben medio tono, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre estaba la manera en que nos coordinábamos, nos arreglábamos y cantábamos. ¿Recordás aquel acordeón que tenía en el roto el fuelle, un agujero para acá arriba? Y yo terminaba con dolor de garganta, porque venía soplándome todo el tiempo. Venía con ventilación incorporada. Pero, bueno, cuántas lindas experiencias. Ni contarles que por ahí en plena reunión había que andar corriendo algún ratón que se metía en el templo. Los sapos también se metían, porque el templito estaba acá a 2 cuadras y era todo tierra y barro por todos lados. Pero ahí nacimos y ahí crecimos, lugar donde muchos de ustedes conocieron. Bien, estamos en la consigna del crecimiento, decididos a crecer. Y hoy quiero avanzar un poquito en esta enseñanza, en esta temática que necesitamos tanto. El crecimiento personal del creyente, donde vimos ahí la escalerita que nos presenta Pedro, añadile virtud, añadile fe, añadile madurez. Pero quiero volver a la raíz de donde tiene que partir el crecimiento, porque el crecimiento genuino en la vida del creyente siempre parte de su experiencia con Cristo. Y esto decíamos recién con el pastor Héctor, no hay nada que cambie la vida de las personas si no tiene una experiencia profunda con el Señor. Puede sociabilizarse, aprender a tratar en un grupo, de ser un independiente que nunca trató con nadie. Cuando viene a la iglesia aprende que, bueno, tiene amigos, tiene una familia, pero lo que transforma la vida, lo que transforma por dentro, lo que sana el alma, no es solamente el aprecio, el cariño de los hermanos, sino la obra del Espíritu Santo adentro de él. La obra de Cristo adentro de él. Así que volvemos a mirar el concepto de crecimiento en razón de la provisión divina que es el Señor Jesucristo. Qué bendición que tenemos en la pantalla. Y, ¿sabés, Héctor? Tenemos una bendición nosotros. Le podemos competir a quien quiera. Yo he estado en congresos internacionales, que usted debe ser testigo, de estar en congresos internacionales donde la mesa de sonido y de multimedia está atendida por profesionales, computadoras, ingenieros y qué sé yo, y a veces el predicador está pidiendo que le pongan el PowerPoint, que le pongan el texto. Aquí no, lo mencionaste y ¡pum! Ya aparece. Segunda de Pedro, capítulo 1. Entonces digo a nuestros hermanos, me parece que vamos a tener que mandar los nuestros a explicarle a aquellos que sin tanto aparato podemos ser ágiles así. Perdón, que esto está siendo grabado, después lo podan, por favor, porque si no van a decir, mira el orgullo de Codañones. Me estoy olvidando, entre tanta emoción me estoy olvidando de los niños. Los niños, gracias, tienen que partir a su reunión de niños. Están muy silenciosos, muy tranquilitos, así que bueno, voy a darles la libertad. Ya se fueron. Bueno, entonces el hermano que me hacía señas no los vio cuando salían. Estas son las cosas que pasan en familia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. En una ocasión, yo estuve en una reunión, estábamos de visita, y justo cuando terminaba la enseñanza bíblica, lo que se llamaba escuela dominical en las iglesias. Y la pastora les enseñó de memoria a la congregación estos 2 versículos. Y por un tiempo me había quedado en la memoria cuando era más joven. Ahora tengo que apoyarme otra vez en la lectura bíblica, en la lectura del texto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que tienen que ver con lo divino, que tienen que ver con lo celestial, porque la vida viene de Dios, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, las riquezas de Cristo, ¿verdad? Y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Días atrás estábamos viendo que en esta breve porción bíblica, en estos 2 versículos, está claro, muy claro, las riquezas de gloria en Cristo Jesús, las riquezas de la gloria de Cristo, y bien claro, las miserias humanas. La miseria del ser humano y la riqueza de la gloria de Cristo. ¿Cierto? Habíamos visto este aspecto que es fundamental, porque lo que hace que la vida de una persona sea transformada es justamente que salga de la miseria. Y es que empiece a vivir y a experimentar y a ser lleno de las riquezas de la gloria del Señor. Por eso yo le digo a los hermanos que no es que estoy de acuerdo con el pecado por el hecho de que no estoy señalando los pecados, los errores, las mentiras, las metidas de pata, la falsedad, todas esas cosas que sabemos decir en las predicaciones, ¿no? El chusmerío y qué sé yo, la difamación y todos los errores. Porque todo eso tiene que ver con las miserias humanas que nadie las desconoce. La miseria es miseria. ¿Qué es lo que necesita saber el creyente? Es que puede salir del pozo de las miserias a causa de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Por eso Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, mirando su rostro, enfoque perfecto. Mirando su rostro, somos transformados de gloria en gloria. No hay manera de sacar a alguien de la miseria si no recibe las riquezas de la gloria. Y una vez que empieza a recibir las riquezas de la gloria, nunca las mezcle con la miseria. Es una decisión que tiene que tomar la persona que está creciendo. Y entonces este es el llamado a crecer en la gracia, el conocimiento de Cristo Jesús, a crecer en las riquezas de Cristo. ¿Viste cuando estás en uno de esos momentos que son frecuentes en la vida? Que te encontrás con todas tus limitaciones y todos tus imposibles ante una situación que, cuidado, que no reaccione la miseria. Entonces echás manos a las riquezas celestiales, echás mano a la sabiduría del Señor, a la riqueza del Señor y podés resistir y traspasar la tormenta, y nunca fue por la miseria humana, sino por la riqueza del Señor. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, habiendo dejado de lado las miserias, disfrutamos de las riquezas de su gloria. Yo prefiero una migaja de las riquezas de Cristo antes que los prometedores ofrecimientos de las miserias humanas. Los prometedores, las cosas prometedoras, ¿no? Los ofrecimientos de las miserias humanas, mire a dónde llegó al mundo. Adán y Eva aceptaron las propuestas del enemigo, y el enemigo no deja de presentar propuestas y propuestas y propuestas. Y eso es miseria. Entonces no nos dejemos engañar y prefiramos, aunque sea una migaja de las riquezas de Cristo. Mire lo que pasó con una migaja. Una mujer extranjera insiste en pedir la intervención del Señor sobre su hija que estaba poseída por demonios. Y claro, Jesús estaba instalando el reino de los cielos sobre la tierra. Él estaba dedicado a Israel para que fueran los privilegiados en tener la primicia de la obra de Cristo. Entonces no estaba dedicado a los extranjeros. Y la mujer insistía, y finalmente llega a Jesús, y Jesús le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y aquella mujer dice, pero los perrillos debajo de la mesa de sus señores comen las migajas que los hijos dejan caer. Y mirá la migaja que ella recoge es la admiración de Jesús. Mujer, qué grande que es tu fe, se ha hecho contigo. Y su hija fue libertada en aquel momento. Una migaja. Ahora quiero decirte que eso cambió, y en el avance del mensaje vamos a ir viendo que ahora la mesa de los hijos
En la mesa de los hijos estás sentado vos. Antes éramos extranjeros. No teníamos acceso a esa mesa. Pero desde que Cristo instaló el reino de los cielos, ahora acá están los hijos y las hijas. Nos vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el crecimiento? Y yo te diría que meterse en lo que hunde, en lo que destruye, no trae crecimiento. Sino crecemos con lo que crece. Crecemos participando en un ámbito de crecimiento. Muchos hermanos en su madurez han empezado a entender cuánto bien le hizo estar entre medio de los hermanos. Porque en un ámbito donde crece, vos aprendiste de la fe de otro. Aprendiste de tener paciencia porque viste las riquezas de Cristo en la vida de otra persona, te inspiraron a vos. Entonces, una palabra que no la tuve tan presente, pero sí la adopté esta mañana, que es la palabra corporativo. Y corresponde exactamente porque la iglesia de Cristo es un cuerpo. Entonces, cuando uno se involucra en ese ámbito corporativo como cuerpo, miembros en particular, pero unidos como cuerpo, crecemos, 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 crecemos. Entonces, la consigna de crecer, la decisión de crecer, quiero decirte que lo mejor para crecer es estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Hace unos cuantos años atrás, algo que le conté muchas veces, así que los que llevan récords de lo que el pastor repite, pueden anotar una más. Estábamos en otro país y un argentino que estaba allí, creyente, pero se había recibido tantos retos y estábamos en la mesa y él me hace una pregunta y me dice, pastor, ¿yo puedo ser un buen creyente sin ir a la iglesia? Y el Señor me guió a responderle de un modo que quedó sorprendidísimo, porque yo le dije, sí, podés ser un buen creyente. Claro, no me dio tiempo a decirle que el diablo también cree. Pero le dije, podés ser un buen creyente, pero nunca vas a crecer. Y entonces ahí su pregunta se le complicó, porque dice, ¿cómo es que no voy a crecer? Y claro, si no le das la oportunidad a nadie que te ofenda, ¿cómo vas a aprender a perdonar? Si no te alimentás de la predicación de la palabra, ¿cómo vas a crecer? Si no te involucras en los desafíos de la obra del Señor, va a haber áreas de tu vida que nunca van a crecer. Porque aún los dones dados por el Señor no son para guardarlos y mostrarlos desde la vidriera. Mire cuántos dones que tengo. ¿Para qué son los dones, las capacidades que Dios te da? Para que las utilices. Y ahí es como crece. Ahí es como crece. Entonces, crecemos en un ámbito de crecimiento. ¿Cuántos se han dado cuenta que la iglesia de Cristo en general y aún aquí, Casa de Dios, es un ámbito de crecimiento? Esto tiene que llenarte de confianza. Estás en un lugar donde se crece, así que podés estar seguro que estás creciendo. Y yo quiero esta mañana afirmarte en esta convicción. Si bien la maldad va a multiplicarse, como el Señor lo dice en Mateo capítulo 24, si bien la maldad se multiplicará en los últimos tiempos, al modo tal que muchos serán confundidos y se apagarán, pero si bien la maldad se multiplicará, el reino de los cielos no deja de crecer. Por eso el Señor dijo, por multiplicarse la maldad, algunos tropezarán y se enfriarán. Pero este evangelio, el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo. Así que aunque alguno tropiece y se enfríe, habrá miles y miles y miles oyendo el evangelio de Cristo que les salva, le transforma la vida y los lleva a crecer y crecer en la fe. ¿Cuántos están en eso? ¿Has creído el evangelio de Cristo y estás creciendo? ¿Que hay maldad? Y sí hay maldad por todos lados. Y que tenemos que tener precaución y cuidado, sí, porque la maldad se mueve con la miseria humana. Pero el que renuncia a la miseria humana y se abraza a las riquezas de Cristo enfrenta miles de desafíos, pero sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Aún en las instancias más duras de dolor, seguís creciendo porque las riquezas de Cristo son ese poder para hacerte crecer. Y Jesús dice, la maldad se va a multiplicar, pero el reino de los cielos nunca va a dejar de crecer. Y aquí vamos a un aspecto de explicación que me parece fundamental en este mensaje, que el reino de los cielos es la iglesia de Cristo.
Y aunque parezca obvio, creo que hay que separarlo como Jesús le separó las cuestiones a los discípulos. Mirá la inquietud que tenían los discípulos cuando Jesús les habla que ahora ellos tienen que avanzar y extender el reino. Y le dicen, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ahí en Hechos capítulo, de pronto si aparece el versículo nos va a hacer bien, porque Hechos capítulo 2, versículo 6 y versículo 8, está esta cuestión que me interesa muchísimo, muchísimo que nos quede claro. Bueno, fue hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos y todos, cada uno hablaba en su propia lengua, les oía hablar. Y estos estaban atónitos y maravillados diciendo, mirá qué bárbaro esto, estos no son galileos, ¿y cómo que están hablando en nuestro idioma, en nuestra lengua? Esto fue el suceso de lo que pasó en Pentecostés. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en esa lengua y que no es una frase desprendida sino más, en la lengua que hemos nacido? Es decir, estamos oyendo hablar en lo que a nosotros nos significa mucho, que tuvo que ver con nuestras raíces, con nuestros inicios. Algunas personas que fue tan lindo estos días estar con las personas que vi nacer en el Señor y recordar aquellas cosas que tuvieron que ver con sus primeros pasos en Cristo. Ese ámbito en el que naciste tiene tanto valor, pero quiero mirar un pasaje que es cuando Jesús les advierte a los discípulos justamente este concepto. Esto es un apoyo a lo que estamos viendo. Pero vamos al libro de los Hechos y voy a ir al texto bíblico. Me viene bien la pantalla, pero algunas cosas por allí no están en el papel. Hechos de los Apóstoles, porque considero que es interesante leer esta porción. Versículo 7. Capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la pregunta que ellos tenían es, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús les dice, versículo 6, los que se habían reunido le preguntan diciendo, capítulo 1, versículo 6, les dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué estaban preocupados los discípulos? Imagínense cuál era su raíz nacional. Ellos eran israelitas, ellos eran judíos. Ellos tenían interés de que una vez por todas el reino de Israel se haga el reino y chau, los romanos, y echar a los romanos de su tierra. Ellos estaban empecinados en eso. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde de esta manera, mira cómo les responde. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no les incumbe a ustedes. Lo de ustedes no es una cuestión del reino de Israel. Lo de ustedes es otra cosa. Mira lo que les dice inmediatamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este evangelio será predicado a todo el mundo. Esa misión no le fue dada al reino de Israel. Esa misión le fue dada al reino de los cielos, a la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte que la pregunta que tuvieron los discípulos, Jesús no les respondió con fecha, aunque en el plan divino está que Dios lo va a hacer, está profetizado. Va a ser restaurado el reino de Israel como nación. Es otra cuestión lo que Jesús quería que entendiera, que Jesús no estaba instalando el reino de Israel, Jesús estaba instalando el reino de los cielos. Y la iglesia es el reino de los cielos. Bienvenidos ciudadanos del reino de los cielos, protagonistas de su gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tu DNI espiritual dice que estás anotado en los cielos. Amén. Estás anotado en los cielos. Estás anotado en los cielos.
Decirle que tenés al lado, estás anotado en los cielos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. No está en un registro de una nación de la tierra. Tu nombre está en el libro de la vida. Gloria a Dios. Esto es el reino de los cielos. Bendito. Aleluya. Entonces, en otras palabras, si ustedes no se tienen que ocupar de estas cosas, eso es en la sola potestad del Padre. Pero a ustedes que les toca ser llenos del Espíritu y evangelizar el mundo entero. En este momento, fue ayer y va a desarrollarse hoy en lo último de la tierra, en Ushuaia. Se está desarrollando unas reuniones como la que tuvimos acá en el Monumento a la Bandera hace un tiempito atrás. Esta vez es con Franklin Graham. En Ushuaia, 2 noches impresionantes de evangelización. Lo último de la tierra. Los que han hecho una observación desde el lugar donde estaba parado Jesús cuando les habló de lo último de la tierra, los que han hecho una observación desde ese punto geográfico, lo último de la tierra es el punto extremo de Argentina. ¿Y que está siendo evangelizado? Sí, hay tremendas iglesias en Ushuaia. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No te preocupes del aspecto político, sí del aspecto espiritual. Porque el reino de los cielos no tiene fronteras. No tiene fronteras terrenales. El reino de los cielos no tiene fronteras de la tierra. Es la iglesia de Cristo la que traspasa toda barrera cultural, todo obstáculo, todo estorbo y extiende el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Habrá un ciudadano de otro lado acá? Probablemente esa inquietud que Dios me puso hace mes y algo atrás sobre la convicción de los creyentes en cuanto a que Cristo vive en tu corazón y que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Esta fue la inquietud. ¿Cuánto comprende cada creyente quién es? Preguntarle que tenés al lado. ¿Vos sabés quién sos? ¿Vos sabés quién sos? Es mejor que lo sepas antes que el diablo te confunda. Es mejor que lo sepas y lo tengas claro antes que las tentadoras propuestas de las miserias humanas te atraigan. No, yo soy ciudadano del reino de los cielos, comprado por la sangre de Cristo. Mi nombre está en el libro de la vida y su espíritu está dentro mío. ¡Gloria a Dios! Esa convicción te va a llevar a transformar muchísimas situaciones. Porque cuando te encontrás con las miserias humanas te desbarata todo. Pero cuando te encontrás con las riquezas del reino. Ahora quiero dejar claro esto. Miremos estas cosas muy puntuales. Miremos cómo, porque nosotros crecemos con lo que crece. Si vos querés crecer, vos tenés que meterte con lo que crece. Voy a usar una ilustración material. Ninguna persona que quiera hacer crecer su capital económico se mete con lo que no crece. Tendría que ser demasiado ingenuo para invertir su capital en lo que decrece. ¿Qué es lo que mira alguien que tiene un capital económico, material? Va a buscar el banco, va a buscar la institución, va a buscar el ámbito donde hay crecimiento. Porque si no hay crecimiento no tiene que arriesgar. Esta es una de las cosas que está sucediendo hoy. La lupa del mundo está mirando a Argentina. Si Argentina no crece, nadie va a venir a invertir. Si ven que Argentina crece, aparecerán empresas para invertir. Y entonces se generarán fuentes de trabajo y todo eso. Ahora, dejemos todo ese ámbito tan general, vamos al ámbito personal. ¿Cuántos descubrieron que la iglesia del Señor crece? Que la iglesia del Señor crece. Y no es casualidad que esta mañana tengamos testimonios de ministros de Dios que siguen extendiendo el reino de los cielos. Pero quiero llamar tu atención a la iglesia primitiva. Allí hay detalles claros de que lo que Jesús vino a fundar, vino a establecer el reino de los cielos, no lo hizo con sangre ajena, lo hizo por su propia sangre, lo hizo por su propio sacrificio. No había otra manera. Pero ¿por qué no sucedió antes en la historia? Porque faltaba que el Cordero de Dios pagara el precio. Crucificó la ley de Moisés y nació su iglesia.
la amada a precio de su propia sangre, y se comienza a extender el reino. ¿Cuánta gente tuvo de firme Jesús alrededor? Hubo multitudes, por supuesto, por momentos, las mismas multitudes que lo aplaudían y lo querían convertir en rey, al otro día lo querían apedrear. Pero de firme, Jesús tuvo 12. Y se ve que estos 12 se habían sabido relacionar, tenían sus amigos, habían otras personas, habían creído. ¿Cuántos había en el aposento alto? 120. Así que estos 12, de 12 pasaron a ser 120. Tras el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la primera cifra que se cuenta son 3.000. 12, 120, 3.000. Y después hay otras cifras que se suman, y como 5.000 creyeron, y sigue creciendo y creciendo, y se hizo incontable. Porque cada uno volvía a su tierra, volvía a la nación de donde vino y seguía contando su testimonio. Así que el Evangelio se soltó en el Calvario, fue impulsado por el fuego del Espíritu Santo, y decilo conmigo, se hizo imparable. Y yo estoy metido en eso. Gloria a Dios. Cuando Dios me llamó, era un pibe de 16 años. Tenía todas las preguntas, las inquietudes, todas las tentaciones, rodeado de toda la miseria humana y con toda la miseria humana metida adentro. Pero el Espíritu Santo comenzó a suministrarme de las riquezas de su gloria. Y entré muy, pero muy joven en el ministerio. Y yo he visto que no hay nada que cambie la vida de la gente sino las riquezas de Cristo. Cuando Cristo entra en un corazón y ese corazón le da lugar a Cristo, las riquezas del cielo comienzan y no quedan encapsuladas ahí. Las riquezas de Cristo que entran en un corazón hace que fluya hacia alrededor. Por eso, grupos de fe, trabajo de evangelización, las cárceles, ¿verdad? Primer grupo de fe del hermano Héctor, Alcaidía, donde los presos tenían un montón de predicadores que iban ahí, pero lo miraban. Este grandote se emociona y llora. Debe ser verdad lo que dice. Fue su primer ministerio. ¿Cuánto tiempo tenías de convertido? 1 mes de convertido. Pero con Cristo en su corazón, lleno del Espíritu, a gente que no estaban ahí porque eran nenes buenos. A muchachos que estaban ahí porque la historia era larga. Pero se podría decir un bebé espiritual entre medio de fieras. Pero las riquezas de Cristo que estaban en él fluyeron hacia los demás. Entonces, en el reino de los cielos es un lugar donde se crece. Decirle al que tenés cerca, se crece. En el reino de los cielos se crece. Y así puedo contarte tantos testimonios. Lo señalo, Héctor, porque lo tengo acá presente, pero podría contarte de la hermana Fabiana Llamas. Podría contarte de tantos otros hermanos. Cuántas historias podría contarte de gente que llegó al Señor hecho pedazo, pero recibieron a Cristo y su crecimiento desbordó su ciudad, desbordó su provincia, desbordan aún las naciones. Así que cuando miro la iglesia en los inicios, no, quiero decirte una cosa por las dudas. Cuando se habla de la iglesia primitiva, se subraya, se destaca virtudes y características que yo dudo que la tuvieron. Esto es el misticismo de muchísimos predicadores. Y te voy a decir algo para que te des cuenta que es el misticismo. Van a elogiar y atribuirle virtudes y capacidades a quienes nunca supimos si la tenían para meterte un cañazo que te despierte. Pero en la iglesia primitiva había las mismas cosas que había en las demás congregaciones. La inmadurez, los choques. Llenos del Espíritu Santo, bajo la gloria del Señor, se estaban peleando ahí por la rivalidad, judíos y griegos.
Y por eso se tiene que organizar la iglesia y buscar gente hábil que sirva y trabaje para mediar, que no se desatienda en el servicio de las mesas, porque, sí, a las viudas de los judíos las atienden bien y a las viudas de los griegos las tienen abandonadas. Dentro de la iglesia primitiva. Ahora, quiero ser cauto también, no quiero hacer una crítica de la iglesia primitiva, pero quiero decirte que la iglesia de Cristo hoy conoce muchas más cosas que conoció la iglesia primitiva. Sin ninguna duda, tenemos la Biblia completa, ¿o no? Aún los mismos apóstoles, ellos se manejaron con porciones y vos tenés la Biblia completa. Es más, tenés muchos años más de experiencia en lo que es aguantar a los difíciles y soportar al mismo pastor por tanto tiempo. Entonces quiero decirte que has crecido mucho. Hoy quiero que te des cuenta que estás creciendo para que no añores lo que estás recibiendo, sino para que lo desarrolles. ¿Tá? Cuando uno piensa que no tiene nada, siempre está esperando tener algo. Pero quiero que te des cuenta que tenés algo y lo que tenés es glorioso. Porque tenés conocimiento de la palabra, tenés alimento de la palabra. Voy a decir algo que lo he sabido decir en muchas reuniones de obreros. Cualquier hermano que tiene más de 6 meses de convertido aquí y asiste fielmente a las reuniones, tiene más experiencia y conocimiento que lo que yo tuve cuando salí al ministerio. Usted ha sido equipado, bendecido, y no estoy diciendo esto ahora para pegarte un cañazo, estoy diciéndote para que lo valores y cobres fuerzas. Y diga, si hasta ahora pude hasta aquí, voy a atravesar el mundo. Voy a seguir para adelante. Porque si Dios pudo hacer lo que hizo con esta frágil persona, con este frágil ser humano, el Espíritu Santo sigue haciéndolo y haciéndolo. Y ahí está claro en la iglesia primitiva. Nada perfectos. Sin embargo, crecían y crecían. Ahora quiero llamar tu atención para mirar los misioneros. Que los misioneros no son turistas que van de paseo. Los misioneros entran en campos hostiles. Es más, muchos de ellos han salido de su tierra sin saber si iban a regresar. Hoy, gracias a Dios, están las agencias misioneras, los ministerios que se han organizado para proteger un poquito más a los misioneros. Iglesia querida, quiero que sepas que las iglesias hoy, incluida Casa de Dios, tiene mucha más madurez en entender los desafíos de los misioneros. Pero en tiempos los misioneros salían con un llamado, con su valija, con su familia, sin saber si iban a regresar. Pero evangelizaron. Mis padres tuvieron pastores que eran misioneros extranjeros. El siervo de Dios, el pastor, el matrimonio que me pastoreó cuando me convertí eran misioneros extranjeros. Salieron renunciando a su comodidad, salieron enfrentando el desarraigo, el desafío de aprender otros idiomas, el desafío de entrar en culturas que tienen lo suyo. La hermana Fabiana nos contaba de los aspectos que tiene la cultura de la tierra donde ella está, y es muy desafiante, pero ella está llena del Espíritu y está dispuesta a seguir extendiendo el reino de los cielos. Y nos contaba características de los lugares donde ella está. Ahora, como argentino, yo le llamo a reconocer algunas características de los argentinos con las que se chocaban los misioneros cuando venían acá. Los argentinos creemos que las sabemos todas. ¿Y qué tiene que hacer ese gringo que habla difícil? ¿Qué se le dio por venir acá entre nosotros? Vení, gringo, que te vamos a enseñar. Y el argentino es orgulloso. El argentino es medio burlón. Mira cuántas miserias humanas. Pero estos hombres y mujeres de Dios padecieron soledad, padecieron necesidades muchas
enfrentaron hambre, persecuciones. Algunos de ellos murieron como el reverendo Gardiner, donde los nativos de Tierra del Fuego le arrebataron todo lo que tenía y él murió congelado y de hambre. Pero extendieron el reino. Lo último de la tierra, los avivamientos que está habiendo en la isla de Tierra del Fuego, costó la vida de misioneros. Los misioneros salieron a extender el reino de los cielos en medio de la hostilidad y de la incredulidad, pero lo hicieron. Los que no conocen la historia de Argentina, Argentina era un país que tiene todavía muchísimas características de país pagano, resistente y adverso a la verdad de Dios. Hubo misioneros que cuando fallecieron familiares suyos y hubo un caso que el hijo se enfermó y el chico murió y lo tuvieron que enterrar en un campo al lado de un alambrado porque los religiosos no le permitieron sepultar el cuerpo de ese hereje, porque por no ser de la religión reconocida eran herejes, tuvieron que sepultar el cuerpo de su hijo al lado de un alambrado. Quiero que sepas que los que vinieron a traernos el Evangelio pagaron precios altísimos, pero podríamos decir, ¿creció? ¿Creció la palabra? ¿Creció? ¿Creció? En aquellos años una iglesia con 50, 60 personas era una super iglesia. Que hubiera 10 hermanos que diezmaran era un milagro de madurez. Quiero que tomes conciencia que estás en un ámbito que crece. El reino de los cielos crece. El reino de los cielos crece. No estás en un lugar de pasatiempo. ¿Cuántos se dieron cuenta que estás en un lugar de desafíos? ¿Y por qué los desafíos? Pues que si fueras un inútil carnal abrazado a las miserias humanas no se podría contar con vos. Pero sos alguien que recibió las riquezas de su gloria. Entonces estás siendo desafiado para invertir eso que Dios puso en ti. ¿Se entiende? Dios puso en ti su espíritu y brindarte y trabajar con tu grupo de fe y relacionarte con la gente y adorar y alabar al Señor. Hermano, te estás desarrollando en un ámbito que crece y cuando te metes a vivir en un ámbito que crece, vas a crecer. El crecimiento no es cuestión de teoría, el crecimiento es cuestión de entrega. Y esto estás viviendo y yo me gozo. Y a veces, hermanos, me cargan y dicen, pobre iluso, cree que tiene la iglesia perfecta. No, yo sé que en mi iglesia algunos tenemos que andar desenredándolos todos los días. A otros soportándolos. No, tenemos trabajo con todos. Pero en mi iglesia veo cómo crecen muchos. Y cómo aman al Señor con sinceridad. Y como quien tiene muchos años en la obra, los he visto pasar por quebrantos. Estuvimos estos días con la hermana Marta Sosa y en el viaje le contaba a mi cuñada y le contaba a Ivana, la vimos pasar por quebrantos tremendos, accidentes con su familia, la muerte de uno de sus nietos siendo bebé, y nunca la vimos a Marta renegando. Quebrada, partida, golpeada, pero tomando de las riquezas del Señor. Esto es crecer. Crecer no es show. A veces sí está el festejo, la celebración por lo que creciste. Pero crecer es entrega y es aprender a tomar de las riquezas de su gloria. Cuando la vida te golpea. Miraba días atrás cuando Pablo escribe aquellas palabras de tanta edificación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Yo le invito a que vea los versículos anteriores. En los versículos anteriores habla de todo lo que enfrentaba. Persecución, hambre, maltratos, cárceles, apedreamiento y cuántas cosas. ¿Y de dónde sacaba fuerza?
de las riquezas de su gloria. Si usted va a vivir en las miserias humanas, voy a decirle que va a fracasar. No hace falta ser profeta para eso. Si alguien vive en la miseria humana, va a terminar en la miseria. Pero si creces en entender las riquezas de Cristo, Él trajo del cielo las riquezas de la gloria. Entonces los misioneros que atravesaron cosas tan difíciles, tan complejas, tan dolorosas, yo vi a mis pastores pasar por momentos muy duros. Quiero ser cuidadoso en los detalles que cuento, porque aunque usted no lo crea, yo estaba entre los jóvenes de la congregación impulsivos. Y nos molestaba mucho a algunos que criticaban y lastimaban y herían a nuestros pastores. Y nosotros los jóvenes nos enfurecimos contra esos. Pero nunca vi a los misioneros, a mis pastores, incitarnos a ningún tipo de venganza. A veces lloramos juntos, pero siempre nos enseñaron a amar, a perdonar. Esto fue en la ciudad donde me convertí. Años después trabajé junto con el misionero acá en Rosario. Y un día con mucha emoción hasta le temblaba la mano. Él tenía una carta muy breve de alguien arrepentido de todo lo que había hecho contra su vida y contra su ministerio, pidiéndole perdón. Y algo que yo aprendí de esos siervos es que pese a todo lo que los atacaron, nunca dejaron que se les infecte el corazón con las miserias humanas. Ellos podrían haber levantado campamento y haberse vuelto a su tierra. ¿Qué tenían que estar sufriendo acá en Argentina? Pero quiero decirte que así como Pablo dice, aprendí a pasarlas todas las situaciones. A pasar hambre como a tener abundancia, a tener ropa o a morirme de frío. Aprendí porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es una frase proverbial, es una experiencia. Me tomé de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto, mi hermano querido, si recorres los testimonios de los hermanos, algunos han pasado momentos muy duros y han sido tentados por el diablo a dejar todo. Han sido tentados a pegar el portazo y a irse y a desaparecer. Pero yo sé por qué estás acá. Porque te tomaste de las riquezas de su gloria. Porque ¿sabes qué? No se puede perdonar con miserias humanas. Las miserias humanas te llevan a la venganza, pero las riquezas de su gloria te llevan a perdonar. Y quiero que recibas esta mañana de tu pastor esta palabra de aprobación. Yo te veo crecer. Por eso cuando el pastor mira la extensión de la obra, no es una ilusión loca. Es el resultado lógico de gente que ama a Dios y que está creciendo. No somos perfectos y tal vez nunca lleguemos a ser perfectos en esta tierra, pero tu fe funciona. Tu amor por el Señor funciona. Tu paciencia funciona. Los frutos del Espíritu están. Y quiero que sepas que tu pastor no te mira a ver qué error tenés para ver qué cañazo te pego. No. ¿Sabés que cuento con vos? Cuento con vos. Cuento con vos porque te estoy viendo crecer. Te estoy viendo crecer. ¿Amén? Dale una palmada a la que tenés al lado y decirle, te están viendo. Y para que no te engañes, decirle, todos saben que no soy perfecto, pero que estoy creciendo. Amén. Te gustó mucho decirlo, ¿eh? Ahora, quiero que miremos, hermanos, lo actual
que esto lo miran de afuera y están sorprendidos, no pueden entender el avance de la iglesia. Y cuando los que hacen estadísticas, ven el número de crecimiento de la iglesia de Cristo, están sorprendidos y preguntan, ¿a qué responde eso? Responde a una sola cosa, que el reino de los cielos es imparable. Y que en la iglesia no hay adictos, en la iglesia no hay feligreses fríos, en la iglesia está el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene vida y el cuerpo crece. Y entonces los políticos miran eso. Antes perseguían a la iglesia evangélica, ahora la respetan, pues dicen, ojo que son muchos. Ojo que son muchos. No te metas con ellos que perdés voto. Que el problema no sería que pierdan voto, el problema sería que pierdan la oración de la iglesia, ¿o no? Y qué bueno el creyente que crece, no solamente ora por los que admira, ora por todos los que gobiernan aunque no los admire. Socorrelo, Señor, para que no vaya a meter la pata. Cuídalo, Señor. Entonces, ¿qué sucede hoy con la iglesia? Había pensado traer un videíto, pero por cuestión de tiempo no lo hice. Es un legislador de la provincia de Córdoba que perseguí con los pastores de Córdoba a ver quién tenía el contacto. Conseguí el contacto y le dije, hombre, eso te lo reveló el Espíritu. En el día de las iglesias evangélicas, este legislador alza su voz en el plenario. Y no sé si le tocaba a él o le surgió de él hacer ese pequeño discurso de las iglesias evangélicas, y comenzó su discurso de esta manera: yo soy católico apostólico romano, pero admiro la iglesia evangélica. Y comenzó una descripción que evidentemente no era un invento. Dice, yo los veo lo unidos que son. Entre otras cosas, al barrio que vayas, a donde los gobernantes no nos metemos, ahí siempre hay algún pastor. Ahí está la iglesia. Donde la gente huye, la iglesia va y se mete. Y esta lectura la estaba haciendo alguien que no se puede decir era un diácono, un ministro, un pastor de una iglesia evangélica. Y termina su discurso diciendo, yo creo que el éxito que tienen ellos, refiriéndose a nosotros, es que reconcilian a la gente con Dios. Y dije, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló el Espíritu. Por eso conseguí su WhatsApp y le mandé un mensaje y le dije, me emocionó y me tomé la libertad de mostrárselo porque se lo mostré más de 3 veces aquí a la congregación. Le dije, esas palabras que vos decís es realmente revelación del Espíritu. Porque una religión no reconcilia con Dios, pero sí el Espíritu. Y esta es la misión de la iglesia, reconciliar a la gente con Dios. Este es el ruego de Dios, que nos reconciliemos con Él. Y por eso nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no se lo dio a nadie, sino al reino de los cielos. Y la iglesia es la que extiende el reino de los cielos. Así que la clave, el secreto de esto, mi hermano, para tu crecimiento, decidido a crecer, ¿cómo hago? El secreto de tu crecimiento es involucrarte con lo que crece. Involúcrate donde está el desafío. Transpiremos juntos. Trabajemos juntos. Nos alentamos el uno al otro. Y pasa el tiempo. ¡Uy! Hemos crecido. Hemos madurado. Hemos extendido el reino de los cielos. Hemos crecido en la fe. Hemos crecido en la pasión. Porque tenemos puestos los ojos en Jesús. Estar involucrado en el crecimiento del reino de los cielos es el secreto. Y tanto Pablo como Juan el Bautista dijeron estas palabras, que Él crezca y que yo mengüe. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mi evidencia de crecimiento, ¿verdad? Entonces entendés de dónde sacaba fuerza ese hombre. Me emocionó días atrás leyendo qué pasó cuando lo encarcelan en Filipos. Lo encarcelan, lo meten en la cárcel de más adentro, lo atan en el cepo y en vez de estar a los gritos vengándose, ya voy a salir de acá y ya van a ver lo que hago porque soy ciudadano romano. Y no, ¿qué hacían? Cantaban, y siempre me llamó la atención, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y sabes qué? Dios se hizo presente.
Y el texto dice que sucedió un terremoto, la cárcel se sacudió. Se abrieron todas las puertas y se cayeron todas las cadenas de los presos. Todos, porque Dios, donde Dios se mueve, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y esa es la evidencia de que no era algo así nomás, sino la intervención divina. Estos dos presos castigados que podrían estar diciendo, pobre de nosotros, ¿qué pobre de nosotros? Así se manifiesta el reino de los cielos. Golpeado, herido, lastimado como sea, pero estás abrazado a las riquezas de Cristo. Y la gloria del Señor se hizo presente. Esa es la historia de la conversión del carcelero de Filipos. Hermano, la decisión de involucrarte en el reino de los cielos te lleva a mayor entrega, a mayor consagración, a mayor renunciamiento de las miserias. La única manera de soltarse de las miserias humanas es llenarse de las riquezas del reino, es llenarse de las riquezas del Señor. Cuanto más amás al Señor, más renunciás al pecado, más renunciás a lo indebido, más renunciás a lo inmoral. Tu vida le pertenece más y más al Señor. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Esto es amar a Dios. Pero quiero terminar el mensaje llevando esto a una aplicación ilustrativa, o ilustrándolo con esta historia, de la que escuché varias veces que fue una historia real. De pronto estás diciendo en tu banco ahí, pastor, con lo que yo estoy pasando yo no le puedo ayudar a nadie. Yo estoy que me caigo, ¿qué voy a hacer? Un mes de convertido, la vida de la familia destrozada, partido en pedazos, pero se metió en la alcaidía de la policía, ahí en la jefatura de policía y rescató un montón de gente para Cristo. Si vos pones tus ojos en las miserias humanas, avisanos porque mañana estamos de velorio, te estamos enterrando. Pero si pones tu vista en las riquezas de gloria, vamos a celebrar juntos. La historia cuenta de un hombre que estaba caminando sobre la nieve. Él tenía que cruzar un lugar muy grande, extenso, venía sufriendo el frío de la nieve, el vientito molesto. Sentía sus manos heladas, sus pies helados y apenas se lograba mantener en pie, pero veía las huellas de alguien y decía, evidentemente por acá debe ser el lugar que se cruza porque hay marcas de que otro vino por acá. Así que él seguía con esperanza de que iba a encontrar el refugio que buscaba y tras una loma encuentra al que iba delante que estaba caído en la nieve, congelado. Y el caminante dijo, apenas tengo fuerza, yo camino unos metros más y me caigo como él. Pero no lo puedo dejar acá. Pero estoy tan mal que ni tengo fuerza. Y lucha con él, y lucha con la situación y termina cargándose al hombro al otro que está congelado. Y sigue pisando entre la nieve que se resbala, que es incómodo. Y metros más, metros menos se da cuenta que está transpirando. El que se estaba congelando tomó sobre sus hombros a otro que se estaba muriendo, le salvó la vida y se salvó la vida de sí mismo porque él hubiera muerto congelado también. Así se crece. ¿Cuántas veces que no tuviste ganas de orar? Oraste porque le dijiste al otro que estaba peor que vos, yo voy a orar por vos. Oraste porque dijiste, pastor, yo voy a tener en mi oración el proyecto que usted tiene, y cuando no tuviste ganas de orar dijiste, qué mal que está si no lo hago, y te pusiste a orar porque le habías prometido orar. ¿Ves? Cuando estás en un ámbito de compromiso, creces. Y yo quiero animarte hoy a que reafirmes esto. No era hoy el día de la ofrenda misionera, así que no pude concluir el mensaje con lo que pensaba hacer. Pero en pocos días más tendremos la ofrenda misionera. Y yo veo cuando los hermanos vienen corriendo desde su banco y traen la ofrenda misionera. ¿Sabes qué significa? Que te estás involucrando con lo que crece. Que te has involucrado con lo que crece. Es más, no conoces al misionero al que llega ese dinero. Hoy me informaba Matías que hay 7 misioneros, ¿no? Incluyendo nuestra misionera Fabiana Llamas. 7 misioneros
que reciben de lo que la iglesia ofrenda aquí. Y otros muchos misioneros que no reciben porque si no habría que dividir pequeñas, tan pequeña sería lo que le podemos enviar, pero otros muchos misioneros que sí están recibiendo mensajes. Y de otros cuantos que no les podemos decir en qué lugar del mundo están, porque uno con toda esa alegría de paz que saca fotos, que envía, que manda, le podríamos quitar la vida a alguno de ellos, porque están en países donde si se sabe que son misioneros ellos, lo mínimo que le va a pasar es que lo van a deportar. Pero muchos otros van a ser torturados. Entonces estamos metidos con gente que se jugó. Estamos metidos con gente que se lanzó al riesgo y al peligro. Y estamos aportando esa ofrenda. Y los intercesores orando por los misioneros. Quiero que te des cuenta que vale mucho eso. Que te involucres con lo que crece. Y aunque no recibas el aplauso, no recibas, bueno, hoy estás recibiendo el reconocimiento de tu pastor. Eso vale mucho. Eso vale mucho. Yo no olvido tantas situaciones donde ese saludo, ese cariño. Les contaba a los hermanos que una vez regresé, porque estaba en el seminario, y regresé a la iglesia y mi pastor me abrazó y me dijo, hijo mío. Yo no olvido nunca eso. Y ese saludo, ese apretón de mano, esa oración, y a veces tus lágrimas que se añaden a las lágrimas del otro que está llorando y el charco es más grande en el piso, pero estás involucrado. La indiferencia mata a la gente. Y no podemos ser indiferentes. Voy a decírtelo para que te va a pasar y no te asustes. Pero cuando estás involucrado, no estás involucrado 3 horas del día o un ratito. Te vas a despertar en la noche para orar por las personas. Vas a despertar al horario que menos te imaginaste y habrá palabra de Dios en tu corazón. ¿Cierto, ministros de Dios? ¿Cuántas veces, Señor, ¿cómo resuelvo esto? Señor, ¿qué mensaje llevo? Porque estamos involucrados las 24 horas. Y este es el desafío. No se le puede poner horario al Espíritu Santo. Y yo bendigo a los que están así involucrados, porque estoy seguro que esto trae crecimiento. Involucrarte en salvar vidas, salva tu vida. Te va a hacer orar. Te va a hacer clamar, te va a hacer rogar cuando estás involucrado en el desafío de extender el reino. Pero en vez de morirte de frío, vas a estar transpirando. Oh, este mundo de maldad, claro, se enfriaron los hermanos. Y claro, por multiplicarse la maldad, muchos se van a enfriar porque están siguiendo la miseria humana. Por eso Jesús dijo, cuando regrese hallaré fe en la tierra, que puedas decir, aquí estoy creyendo, Señor. Quiero invitarte a ponerte en pie y a decirle al Señor, heme aquí. Heme aquí. Y aunque te cueste creer que el pastor estaba hablando personalmente de vos esta mañana, tómalo así. Está hablando de vos. Gente que ama a Dios. Gente que ha renunciado a tentaciones. Aunque las tentaciones le eran muy atrayentes, dijeron, no, voy a lastimar al cuerpo de Cristo. Voy a lastimar a mis hermanos. Voy a entristecer a mis líderes. Por estar involucrado, venciste. Te hace vencedor. Y eso trae el fruto del crecimiento. Menos de mí y más de Cristo. Señor, esta mañana, aquí está el cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular.